Un saludo muy especial, un saludo para todos los que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook o a través de www.conexionradio20.com, a este espacio precioso que llega a nuestra emisora. Ya lleva varios programas, este es como el cuarto programa de Es Tiempo de Avivamiento. Este programa es dirigido por el pastor Simón López, Julio Simón López, y la pastora Cristina Zambrano. Y bueno, en estos primeros programas estamos dando la introducción porque esto no es un programa con un nombre lindo, sino que es un programa con un propósito muy especial, así como su nombre lo indica, es tiempo de avivamiento, pero no es una palabra avivamiento como lo que normalmente hablamos, sino que están sucediendo cosas a nivel del país, a nivel de nuestra nación, de Colombia, pero también a nivel del mundo. Y Dios viene mostrándole a sus siervos muchas cosas y Dios viene haciendo un llamado muy especial a su iglesia. Y bueno, el Señor ha levantado bueno, hace años que le sirven al Señor, pero para este tiempo los ha llamado o les ha entregado más bien, les ha entregado una revelación, un mensaje directo para la iglesia, al pastor Simón y a la pastora Cristina. Y ya, bueno, los programas anteriores estuvo el pastor Simón allí compartiéndonos un poco, pero hoy tengo el gusto de presentarles a la pastora María Cristina Zambrano. Pastora, bienvenida, bienvenida a su programa, bienvenida a su espacio y a su emisora también. Muchas gracias, de verdad que muy agradecida por esta invitación, por esta entrevista. Queremos nosotros compartir de todas las cosas tan hermosas que Dios tiene para todos. Pues Él hace lo que quiere con cada uno y estamos para servirlo y para dar de lo que Él ha dado. Así es. Bueno, yo quiero que, así como le preguntamos al pastor Simón, hoy quiero preguntarle, ¿quién es la pastora María Cristina Zambrano? Cuéntenos un poquito, pastora, así resumido porque sé que son muchos años de historia también en el Señor, pero cuéntenos un poco, preséntese para saber quién es esta hermosa pastora. Bueno, yo soy una mujer que desde muy pequeña mi madre me enseñó a amar a Dios. Desde muy pequeña ese temor a Dios, porque mi madre, pues, dentro de la religión tradicional era una mujer muy dedicada, muy consagrada, y ella creía de todo corazón que Jesús moraba en su vida y siempre me enseñó a temer a un Dios vivo, que iba donde yo iba, que miraba todo lo que hacía y me decía, aún apagando la luz, ahí Dios te ve. Entonces aprendí a vivir con los ojos de Dios siempre, en todo lugar. Entonces es como la base espiritual de Cristina Zambrano. Luego, al llegar a más o menos 14, 15 años, ella me mandaba con mi hermano a la misa los domingos y cierto domingo yo no hice sino burlarme de todas las que pude, cómo iban vestidas, del sacerdote, de todo lo que pude. Y yo dije, no, yo ya no quiero volver más a esto, yo ya no le encuentro como el sentido. Y se lo comenté a ella y ella me dijo, bueno, mi amor, pues hasta aquí lo que me enseñaron, te enseñé. Y ya de aquí para adelante, pues tú sabrás, el bien y el mal ya lo conoces y ella muy tranquilamente ya no me obligó ni nada. Y pasado más o menos un año, una situación personal hace que una amiguita me comparta el Señor a través de un folleto que en ese entonces no sé si todavía exista porque la verdad no tengo razón, de las 4 llaves de la vida espiritual. Y entonces allí me encuentro con Jesucristo. Y allí le hago yo al Señor 4 peticiones específicas y le digo, bueno, yo voy a hacer esta oración que ahí estaba escrita y le digo, si suceden las 4 peticiones, fue verdad. Si no, entonces usted no existe. Y O la sea, verdad, usted Dios, estaba leyendo 4 pasos y usted aprovechó y hizo 4 peticiones.
¿sí? Exactamente, exactamente. Entonces, Ok. Dios hizo unas cosas milagrosas, Él comprobó que existía de la manera que yo lo estaba empezando a conocer y pues realmente allí es donde empiezo a caminar con Cristo. Estaba en lo que hoy en día es décimo. Entonces conozco al Señor antes de los 15 años, había un grupo estudiando la Biblia, me enamoro de la Biblia, la leo, la leo, la leo, la leo muchísimas veces. Pregunto si ahí eso le habla a todo el mundo lo mismo y realmente es increíble la forma como cuando Dios a uno lo llama desde un comienzo, ¿no? A través Ujú. de la Biblia, cómo es que Él se da a conocer y cómo uno entiende lo que Él quiere con uno. Y de ahí salté a la universidad, yo aprendí un discipulado personalizado, aprendí a vivir a Dios por mí misma, a tener un devocional personal y ya al tiempo que vamos he pasado por todo lo que pasa un creyente en una congregación, liderazgo, ujieres, todo el trajín de una congregación. Iniciamos con una congregación pequeña, plantamos la iglesia y fue creciendo mucho, mucho, mucho. Y bueno, terminó en ese llamado y propósito que Dios da, porque el llamado y el propósito se descubren por el camino, ¿sí? Sí. Entonces siempre he vivido de la mano de Dios y siempre he estado viviendo cada cuita, ¿no? Cada situación, buena, regular, como sea, de la mano del Señor, que es el que nuestro corazón lo fortalece. Claro, y es que esa es una realidad que nosotros estamos en las manos del Señor, amamos al Señor, pero pues Él también nos dijo, Jesús lo dejó muy claro que pues habrían aflicciones, ¿no? Y leemos la Biblia completa y ninguno vivió una vida color de rosa, vivieron entre procesos porque pues hay una humanidad y un corazón que necesita ser transformado y pues los procesos sí o sí son necesarios, ¿no? Que Jesús es la Así. solución a todo problema, sí, pero no dice que es el antídoto para no tener situaciones en la vida que nos causen de pronto incomodidad o dolor, ¿verdad? Entonces, qué bonito eh, poder decir en nuestra vida, o sea, ver el privilegio. Yo recuerdo, pastora, que cuando yo llego a la iglesia por primera vez, una señora se acerca y dice, ay, qué bonito que ustedes tan jovencitas, yo estaba con mi prima, puedan tener el privilegio de conocer al Señor, no como uno que conoció a los años y cometió errores y no se me olvida no se me olvidan esas palabras porque yo sin saber ese día, pero realmente en mi vida también empieza un proceso muy lindo y es hermoso uno poder conocer al Señor desde joven. Muchos dicen, no, pues es que hay que vivir la vida, pero no dicen vivir la vida, no, más bien perder tiempo y cometer error tras error pues obviamente en el Señor también tenemos equivocaciones, pero es muy diferente, ¿no? El Señor es tan hermoso que en medio de aún en medio de los errores nos enseña. En cambio, sin Él, como que uno va de error en error, ¿no? Entonces, qué hermoso poder contar con esa bendición en la juventud de conocerlo a Él. Pero entonces, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede ya en una edad, de pronto ya una joven adulta, no sé, se casa, hijos? ¿Qué pasa allí, pastora? Sí, yo me caso después de tener una muy mala experiencia con el liderazgo de la iglesia. Entonces me encuentro con la humanidad en la autoridad. Todo el mundo piensa que la autoridad no peca, que son angelitos con alas y que ellos no tienen ninguna tentación y que si la tienen pues son como Superman, todo lo superan, todo y todo es lindo, ¿no? Todo es esa burbujita. No es verdad. Entonces, allí cuando yo me encuentro con esa situación en el liderazgo, yo decido casarme con el papá de mis hijos y él realmente nunca quiso del Señor, ¿sí? Él nunca quiso del Señor, nosotros criamos nuestros hijos, siempre yo los tiene el temor del Señor, hoy en día mi hija es misionera,
los otros, ellos trabajan en sus profesiones, con el temor de Dios, y esa experiencia en la congregación que yo te comento, donde duró más o menos unos 20 años trabajando para Cristo, pero mi esposo y yo hemos trabajado en algo que Dios nos entregó a través de esa experiencia mía, que fue el divorcio con el papá de mis hijos. Y entonces ahí nace el libro de la iglesia frente al divorcio, donde he encontrado mujeres, pastoras, profetas, mujeres que han tenido que cruzar por esa experiencia y que entonces Dios entrega a través de eso, obviamente, un llamado de entendimiento de la vida de las personas, que no es esa vida chévere, ese, mejor dicho, nunca pasar nada, sino por el contrario. El Señor siempre nos llama a sacarle jugo a esa cruz que hay que tomar muchas veces, ¿no? Y entonces en esa autoridad hoy Dios nos usa restaurando parejas, Dios nos usa entrando a esos corazones que muchas veces creen que no van a poder volver a salir adelante, y esa experiencia que yo tengo prácticamente como de resurgir de las cenizas, de una restauración que duró muchos años, donde el Señor hace que yo viva lo que hoy puedo entender que otros están pasando. Y eso ha sido algo bien, bien maravilloso, porque cuando alguien está en una crisis de esas, quiere hasta suicidarse. No, pues es que usted es pastor, ¿no? Pero ¿cómo puede pensar en...? Y uno sabe de dónde vienen todos esos pensamientos, cómo viene la acusación. También el punto de decirle a personas, yo trabajo con mucha persona que está pasando el proceso de separación y divorcio, y puedo llevarla paso a paso hasta 3, 4 veces al día llamadas, porque es una cosa terrible. O sea, nadie de los que somos ministros nos hemos casado para terminar en algo como eso. Siempre nuestra mente estuvo hasta para toda la vida, y entonces ese caer, ese no darse las cosas, se desbaratan ante el Señor, se desbarata aún lo que Dios es para uno, en el sentido de que Él ya no me va a mí a usar más, y todos esos paradigmas que se han forjado, y ha sido de ahí el que viene el Señor. Y yo dije, ay, me voy a volar el mundo como una misionera, voy a ir sola hasta, mejor dicho, al fin de la tierra, con qué pastor, con qué misionero, y ya yo sirvo al Señor. Y Dios trae a mi esposo con una propuesta del cielo. Y yo digo, Dios mío, espere un momentico, ¿cómo es que son sus planes? Yo duré como, no, muchísimo tiempo, casi 2 años y pico, diciéndole, no, 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 pero cuando Dios quiere, nosotros tenemos que rendirnos a su voluntad, y hoy puedo levantar una bandera de victoria, porque definitivamente esto Dios lo hizo. Nosotros muchas veces con mi esposo hablamos y decimos, cuando Dios quiere algo, es una cosa que no podemos decirle que no, no podemos decirle que no. Aunque Pastora, lo pero pensé, ese aunque lo... tema, perdón, ese tema yo creo que no ha sido fácil el trabajarlo, el exponerlo, porque yo creo que ha habido como una mala enseñanza o una mala, ¿cómo decirlo? Como, bueno, así como lo dice el libro, ¿no? O sea, la iglesia frente al divorcio no ha tenido la mejor, el mejor entendimiento, ¿cierto? No ha tenido de pronto el estudio también, porque es que esto no es simplemente, o no fue simplemente algo del corazón, no fue simplemente una ilusión amorosa, sino que ustedes, y en el libro lo plasman, todo un estudio bíblico de lo que realmente es el matrimonio, es el divorcio, la separación, y estos términos que de pronto han sido ignorantemente mal aplicados, ¿no? Pero yo creo que ha sido duro el poder exponer este tema, ¿no? Frente a muchas iglesias o muchos ministros o muchos cristianos, ¿verdad? No, nosotros con mi esposo duramos casi 10 años
para poder hoy hablarlo como lo estoy hablando, fue un proceso de casi 10 años. Precisamente el libro nace de tantos libros que leemos, de mi misma situación, porque uno está llegando al Señor a que el Señor le dé respuestas, así sí fue así. Y cuando uno habla con mujeres y hombres que han dado la sangre por su matrimonio y que definitivamente no se pudo restaurar, ellos todavía tienen esa culpa y esa prevención, obviamente, con las personas. Entonces, no, nosotros cruzamos muchísimos años en que eso era una carga terrible, eso era algo vetado, poderlo hablar. Ahora, pues, que hacemos los seminarios con personas para hacerles entender qué tan mal la Biblia ha sido interpretada, las personas quedan totalmente asombradas y muy ubicadas es en la verdad, porque la verdad es la que Dios dice, no la que crean los dogmas o los estatutos de una misión o XY, sino que es que la realidad de lo que tú hablabas en un comienzo, ¿no? La Biblia nos habla temas y los leemos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el mirar a un Dios que quería a Israel, que la amaba, que la buscaba, que le decía que Israel siempre para otro lado, siempre siéndole infiel. He estado leyendo Jeremías y me ha asombrado, ¿no? La manera de la infidelidad de Israel que le dice definitivamente te divorcio. Ya no pudimos más, ya yo la busqué por todos los lados y usted siempre siguió hacia allá. Y pues la iglesia somos la del Señor. Israel tiene un proceso allá para continuar con Dios, pero Dios decidió tener a la iglesia, ¿sí? Entonces, te voy a dar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y entonces Dios trae la iglesia y entender eso es de la parte de Dios. ¿Cómo hace Dios eso? Entonces, creo que el problema no está ni siquiera en lo que es el divorcio. El problema mayor está es en que hay muy malas referencias de entender la oportunidad que el Señor da en una mala decisión, en un momento en que las cosas definitivamente, sino que entonces pasamos como creyentes a no entender el propósito. Y el propósito de un divorcio es que usted tiene el tiempo para escoger con quién sí. No es que son 2, 3 y 5 matrimonios, sino que es una sola oportunidad. Entonces yo creo que el problema mayor es que creemos como el mundo que si el cristiano se divorcia puede tener 4 y 5 matrimonios. Y ahí es donde creo que está el temor de muchas personas de no entender lo sagrado que es en Dios el matrimonio y que eso sí no tiene discusión. Entonces, una de las claves que yo sí les digo a todos, hombre o mujer, que estén problemas de esta clase, que diga ya no puedo más, es usted ya dio la última gota de su sangre por esa relación. Porque es que eso es lo que lo va a dejar en libertad con Dios, de que Señor, yo peleé la última batalla. Yo di hasta la última gota de sangre. Y es que el título del libro, sin saber el contexto, diría uno, uy, eso suena como a un deporte, o sea, mejor dicho, usted, si no, si se aburrió, pues vuelva y cásese o sepárese o deje a ese sinvergüenza, deje a esa cantaletosa, pero es mucho más profundo, ¿no? O sea, realmente el propósito del libro es cuidar el matrimonio, o sea, no llegar al punto del divorcio, ¿no? Esa es el plus que tiene este libro cuando uno conoce un poco el contexto. Pero bueno, ustedes no han escrito solo este libro, ¿no? Llevan 7 libros. Cuénteme un poquito cómo ha sido ese proceso de escribir. O sea, uno puede escribir muchas cosas, uno puede escribir un diario, uno puede escribir cómo se siente, pero es que hacer un libro, o sea, escribir un libro requiere, y más un libro que lleva verdades bíblicas, ¿no? O sea, libros que no llevan simplemente una historia, una experiencia, sino que lleva un estudio bíblico, una enseñanza de la verdad, donde requiere mucho más responsabilidad que simplemente un libro que cuenta mi historia, ¿no? Así es, así es.
La Iglesia frente al divorcio realmente toma ese título después de que mi esposo empieza a hacer un estudio de pasta a pasta de la Biblia y que leemos, miramos muchos videos, charlas, prédicas, y realmente donde nace es precisamente cómo hacemos para que la gente entienda que Dios permite, que Dios da un permiso. Y entonces de ahí nace este libro. Los otros libros que hemos tenido, digámoslo así, ¿cómo nacen? El escribir fue algo que Dios dio tanto a mi esposo como a mí antes de muchos años atrás, mandarnos a escribir. Yo soy una persona que inicié a trabajar en tesis de grado con máquina de escribir, asesorando las tesis de grado, las maestrías, y tengo la facilidad de la redacción, la ortografía, y entonces ese es, digamos, mi trabajo con los libros. La idea, la creatividad de mi esposo y el estudio en la Biblia es algo maravilloso. Entonces él me dice, tú me hermoseas lo que yo hago y queda perfecto. Entonces Dios armó como Porque él ese es un equipo. maestro, ¿no? Él tiene ese ministerio de maestro y uno quisiera todos los días sentarse a hablar con ese hombre porque tiene muchas joyas en sus manos para uno aprender muchísimo. O sea, ustedes son como esa parejita que uno, no, o sea, le faltan horas al día, como dice una canción, para uno poder aprender de tantas cosas que el Señor les ha entregado, pero también debido a esos dones y a ese llamado que el Señor les ha entregado. Pero pastora, como para no alargarnos, porque yo sé que igual en el transcurso de estos programas ustedes van a ir tocando muchos temas, pero me gustaría que nos enfocáramos en el tema en que están ahorita, que es también también hay un libro, pero, pero este libro y esto que Dios les está pidiendo, les está llevando a hacer para este tiempo, es muy puntual también, y es el tema de avivamiento. Y uno diría, no, un avivamiento, un escenario lleno de gente llorando y quebrantada, y pues eso se está viendo desde hace mucho tiempo, pero es que hay un avivamiento mucho más profundo, mucho más lleno o sea, como que el Señor está llamando a su iglesia a entender lo que verdaderamente es el avivamiento. Y yo quiero que me cuente y me resuma un poquito cómo se da esto, o sea, cómo el Señor empieza a llamarlos. El pastor Simón en los programas anteriores, que para los que no lo han visto, los invito para que se pongan al día, al tanto con los programas, y también ustedes tienen su canal de YouTube donde yo me lo escuché, yo me lo escuché haciendo el almuerzo, pastor, y me escuché ese Qué sueño y todo bueno. ese video y él dijo, voy a tratar de ser breve y es un video larguito, pero muy importante y me lo escuché porque es que a mí me sorprende más que para este tiempo el Señor viene moviendo a varios, o sea, yo lo he visto a varios de sus siervos en un mismo tema, en un mismo enfoque, y eso no es casualidad, no es casualidad. Entonces, pónganos un poquito como en contexto de lo que está sucediendo para este tiempo con ustedes, de ese llamado, de ese mensaje que el Señor les está pidiendo que le entreguen a la iglesia, porque es específicamente para la iglesia del Señor. Bueno, nosotros trabajamos con pastores a todo nivel, ¿no? A nivel de sus iglesias, seminarios, capacitación con líderes, a nivel personal y familiar, lo que es pareja, hijos de pastores, y toda esta serie de cosas nos lleva a mirar las diferentes iglesias y las diferentes problemáticas que hay en muchas organizaciones y en todo este proceso, digamos, de crecimiento espiritual de cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también hablamos mucho, así como tú dices, entre los dos hablamos mucho y nos edificamos mucho mutuamente de lo que Dios le da a él, de lo que me da a mí, y entonces encontramos que el diablo siempre utiliza el levantar algo sutil. Sutil quiere decir como un hilo de araña, algo que yo no me doy cuenta en qué momento caigo
a eso que es tan parecido de Dios, y ahí entonces empiezo a salir adelante entendiendo cosas antibíblicas, pero creyendo que Dios las aprueba. Entonces, en medio de esas charlas nos damos cuenta que el verdadero avivamiento no es sanidades, milagros y toda esta plataforma de luces y grupos cristianos y hacer las cosas a una moda cristiana, que ese no es el avivamiento, aunque hayan sanidades, milagros, aunque Dios en su misericordia visita a la gente, no es ese el avivamiento. Dios necesita es que cada uno de nosotros, avivados, unidos, armemos el gran avivamiento. Pero ser avivados es vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva, y conforme a todo lo que hemos hablado en este ratico, es que yo tome cada vivencia regular, triste, dolorosa, fuerte, de cómo quiere Dios que yo la viva de su mano. Eso es estar avivado. Y cuando yo estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga, que le esté dando al Espíritu Santo el dominio de mi vida voluntariamente. Yo lo escribí en un libro de autoridad personal que es Bajo el peso de la cruz. Allí hay toda una parte, la mitad casi del libro, de enseñar a vivir al Espíritu Santo, de enseñar a las personas a cómo es que yo muero a mí mismo y dejo que Dios salga a través de mí. Entonces, es un rendimiento total al Espíritu Santo. Y ese rendimiento total es consciente. Lo que pasa es que lo místico se hace como que, pero no, Dios quiere que nosotros seamos lo que somos, que nosotros tengamos lo que tenemos y que vivamos en Él como somos. Todo sí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza en cada uno de nosotros, con la humanidad que tenemos. Pero yendo a Él, Señor, soy grosero, Señor, soy mentiroso, Señor. Esa vivencia personal es lo que va a llevarnos a un avivamiento. Y ese Ser rendirme genuino, ¿no, pastora? en El la ser verdad, genuino, sí. porque yo creo que hay unas palabras que se vienen usando como de un tiempo para acá, pero que son maravillosas, como la vulnerabilidad, o sea, el ser vulnerable, el ser genuino, el ser sincero, porque venimos como de una generación de iglesia donde usted no puede hablar de sus debilidades porque ¿dónde queda su testimonio? Usted tiene Ah, que sí. tener apariencia de que a usted nada le sucede, de que usted tiene una vida perfecta, pero lo que realmente se vivía en la vida de muchos, no vamos a decir que en todos, pero en la vida de muchos, era una doble moral que destruía también a la persona y que cuando esa doble moral salía a la luz, destruyó también la fe de muchos, porque había como un sesgo de todo es perfecto, no hay equivocación, o como que el pecado estaba en otros, pero en mí no, y se iba generando o se iba como construyendo una religiosidad, ¿no? Y ahora el Señor nos llama es a derribar esa religiosidad desde lo que realmente somos, o sea, desde realmente aceptar nuestra condición, sea como sea, pero empezar a mostrar realmente esa obra del Señor, ¿verdad? Y yo creo que esto también ha transformado la vida de muchos paulatinamente. Y es como entender que ese es el verdadero avivamiento, ¿no? Siempre pensamos o más bien, como que veníamos de una imagen de avivamiento de yo quiero que Dios me use, tener un ministerio así súper ungido y Que se levantar caigan muertos todos. y que se levanten los de las sillas de ruedas, que boten las muletas y wow, el avivamiento. Y resulta que llega un punto, o sea, hemos llegado a un punto que me parece hermoso de decir, eso no es avivamiento, es la manifestación de los dones, es la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero la mayor manifestación que Él busca en su iglesia es esa manifestación del cambio, ¿sí? De esa manifestación de morir, o sea, esa palabrita es tan Sí, cortica, pero es fundamental, ¿no?
el morir a nuestro yo, el morir a nuestro ego, porque veíamos hombres y mujeres que fueron muy usadas en tarimas, pero con un ego también elevadísimo, y realmente cuando lo miramos desde un punto objetivo decimos, oiga, que ciegos éramos al admirar hombres que eran muy usados en una tarima, pero que en su familia, en su trato con los cercanos, o sea, nada que ver el Espíritu Santo por ningún lado, ¿no? Precisamente ese es el avivamiento, que la gente empiece a ver la transformación. Y la transformación no viene si la semilla no muere. La semilla tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a lo que el Señor quiere que muramos, pero siendo sensibles. Señor, no creo que tú me puedas sanar. No, yo no creo, señora, que tú me puedas proveer para este recibo. Para acá decir, gracias, Señor. Si no lo estoy creyendo, no, dile al Señor, Señor, la verdad es que no creo que tú me puedas dar para ese recibo. Voy a ir a pedir prestado a fulano. ¿Sí? O sea, es ser como yo soy y el Señor va a venir a mostrarme y a quebrantarme porque nos ha pasado diciendo, ¿no crees? Ven, yo te muestro qué tan poderoso soy. Ay, Entonces, sí, hermoso. empezar a entender la eternidad de Dios, el poder de Dios, que Él está en todo. Yo di una clase, nosotros damos un estudio y podemos pensar en que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Tú imagínate cada boronita de polvo de la tierra y el ser hecho con el sistema circulatorio, el sistema nervioso. El Señor hizo al hombre y uno como vive en el tiempo y espacio, pero Dios estaba ahí en el Edén, ¿cierto? Y Él estaba haciéndolo con todo su poderío. Imagínense cada celulita, cada que hoy Tan vive bien en pensada, ¿no? nosotros. Y así, Solo y Dios. ese bebé, ¿cierto? Ese bebé que Dios teje tan perfecto y que crecemos, mira, fuimos un embrión. Entonces, cuando yo empiezo a ver a Dios, a palpar a Dios, eso me transforma, ese es el verdadero avivamiento. No es si hago o no hago, si Dios me usa o no me usa, no, es que yo puedo sentarme con Él. Él está aquí, Él está con nosotros, Él está cuando lloro, Él está cuando me duele, dice airaos no toquéis, o sea, me dio la ira, no es que no me aire, claro me tiene que dar ira, o será que Jesús entró a dar latigazos al templo y dice, por favor, no, la Biblia habla que Jesús estaba airado. Mm, Entonces, la vida normal en lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? sí. Él nos dice, no estéis ansiosos. Entonces podemos estar ansiosos. El avivamiento viene de reconocerlo a Él en mi debilidad. Y entonces Él fortalecerme en esas debilidades y poder otros decir, pero usted cómo puede estar tranquila en esta situación tan difícil. No, yo no estoy tranquila, yo estoy fortalecida en Dios. Yo sé que Él va a hacer algo. Y la gente dice, uy, pero Sí, ¿cómo es que Dios va a hacer algo? Y ella lo puede creer. Eso es el avivamiento que se transmite, porque cuando yo conozco a Dios, de lo que yo te acabo de testificar, yo sé lo que es venir la muerte y la locura por la mente, por la culpa que se siente y por la situación que se está viviendo, yo lo puedo decir, pero también correr a ese Dios y como aquella mujer entre las sábanas calientes, el Señor dice, ¿quién te juzgó? Y yo, ay Señor, si no me juzgas. ¿Y cuánto tiempo duré para creer que Dios no me juzgaba? Y sintiéndome de muchas formas. Entonces, el avivamiento viene de una relación tú a tú con Dios en lo que estés viviendo. En lo que estés viendo, Señor, claro. me siento así, no creo esto. Ahí Dios viene, se da a conocer y el Espíritu de Dios se aviva en ti. Ese es el Sí, avivamiento. así Ese es. es el avivamiento. Pastora, y ahí dentro de todo esto tan bonito que estamos hablando, porque esto la iglesia lo está entendiendo poco a poco, pero también hay algo que Dios está pidiendo de su iglesia a nivel de naciones, ¿sí? Y yo quiero que brevemente, para no extendernos demasiado, porque hay algo, vuelvo y lo digo, dentro de lo que Dios a ustedes les ha entregado, que les ha mostrado también muy puntualmente y tiene que ver con nuestra nación y tiene que ver
como con unos cambios que se están dando también en el mundo espiritual, pero que se vienen manifestando desde gobierno, se vienen manifestando de formas muy visibles, ¿sí? Pero que hay que como entenderlas, ¿verdad? Entonces quiero que Ujú. me hable un poquito, así puntualmente, de lo que ustedes han venido experimentando y de lo que ya entendiendo esto que acabamos de hablar, pues también el Señor está pidiendo algo, es que es como individual, pero al mismo tiempo colectivo, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo puedo decirles algo y es que el cristiano religioso no hallaba a sus hijos si no era pastor o en la alabanza o como algo en la iglesia, ¿no? Entonces, si Ujú. no, entonces mi hijo ya tampoco estaba en Cristo. Resulta que hemos pasado al nivel de entender que el llamamiento del Señor es múltiple, como aquellos que Dios llamó a tejer en el campamento, en el tabernáculo, ¿cierto? Tabernáculo, Y sí. era un llamado a Sí. coser, a tejer. Ahorita hay un llamado hacia la parte política y hacia la parte ciudadana de Del creyentes. gobierno. Entonces, hoy estamos viendo gente cristiana que está diciendo, mira, vamos a entrar en el debate de los niños trans, por favor, estén orando, porque llegamos a un punto en que lo conocíamos de Venezuela, donde había obviamente santería y una cantidad de cosas, pero no se creyó que de pronto pudiera venir hacia acá, aunque Dios lo estuvo advirtiendo por muchos lugares. Listo, estamos ya ahorita en este punto y necesitamos en este momento entender que es real, porque muchos estudian las tinieblas y los gobernadores, pero no se dan cuenta que están simplemente en las narices y no los enseguecieron, ¿no? Entonces, en este momento, Dios está hablando a muchos en muchos lugares, en cualquier ciudad del país, y el llamado de Dios en este momento es hacer lo que Él está mandando. Entonces, si usted está en comunión con Dios, si Él le llama a ayunar, a orar por Colombia, hágalo. Si usted está en un punto donde no, la oración no es del canto, la alabanza, pues hágalo, porque en el llamado del avivamiento quiere decir precisamente que la iglesia no, las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia, porque si cada uno estamos haciendo, es como esta manito. ¿Sí? Nosotros Ujú. somos el cuerpo de Cristo y el llamado es a que cada uno de los de Colombia que tiene una comunión con Dios, que Dios le está diciendo que haga algo, muévase y así todos coordinados vamos a lograr hacer que el Señor venga y nos visite de una manera especial. Entonces, las tinieblas no son eso algo teneroso, sí, claro, la brujería y todo lo demás está activo, pero la iglesia está mucho más activa cuando obedece al Señor y el Señor no permitirá que las tinieblas prevalezcan contra su iglesia. Nuestra patria sigue estando en las manos de Dios. Nosotros vemos que allí en Venezuela todos los cristianos se han unido a hacer lo que Dios dijo y ellos están esperando la libertad, no de los países. Ustedes se dan cuenta que eso no ha venido. Y hay un presidente electo que no ha sido colocado, pero ellos están esperando la salvación de Jehová. Y nosotros debemos esperar de Dios la misericordia y la salvación de Él, siempre y cuando cada uno estemos buscando al Señor de corazón y viviendo nosotros lo que Él quiere que corrijamos. Entonces Colombia se va a ver afectada por una iglesia que va de la mano del Señor, obedeciéndole y haciendo lo que Él diga. Entonces, en este momento el desafío de los 40 días que estamos en el canal, precisamente los hicimos hace mucho tiempo con la iglesia y ahorita, pues como nos hemos estado uniendo, estamos viendo que en varios lugares nos están diciendo, pastor, estamos con ustedes, Dios nos está transformando a través de esa oración porque nos gusta leer con la Biblia, orar con la Biblia, nos gusta es saber que lo que Dios dice es la verdad y que nosotros queremos vivir esa verdad. Entonces, es un llamado a unirnos en lo que cada uno debe hacerlo y tiene la libertad para hacerlo. En la verdad vamos a vencer y ver la gloria de Dios. Así es. Y el Señor le muestra a través de un sueño al pastor Simón cosas muy puntuales también acerca de nuestra nación. Hay altares que sin duda, y no solo
en este periodo de gobierno, sino que también durante años se han venido levantando, ¿no? Diferentes altares de brujería, de hechicería, de consagraciones. De pronto para este último tiempo ha sido más visible, pero también el llamado de Dios para que la iglesia levante altares para él. Eso es como en el tiempo de Eliseo, ¿verdad? Cuando hubo como eso fue como una, ¿cómo llamarlo? No sé, una competencia, Guerra de altares. sí, Guerra de altares. perdón, Elías dice, échenle agua al altar, échenle agua, traigan baldados, y aún así el fuego se manifestó, y claro, los sacerdotes de Baal quedaron avergonzados porque ellos también levantaron sus altares, y esto no se trata del que más se crea, sino esto se trata de lo que se provoca desde nuestra intimidad con el Señor y que es manifiesta, ¿no? Se cumple lo que dijo el Señor Jesús, que allí, o sea, en tu cuarto, cierra tu puerta, métete, o Amén. sea, como en esa comunión con el Padre, y el Señor te honrará en público, pero hay una honra y hay una gloria de Dios, porque esto no se trata de que la iglesia quede bien, sino que el nombre del Señor sea levantado, o sea, yo veo este tiempo, va a estar como en el tiempo de los amigos de Daniel, y que Total. estamos enfrentando retos donde sin duda se han levantado amenazas contra la iglesia, o sea, directas, y lo hemos visto, y cosas que son innegables, que están saliendo en las noticias, o sea, aún muertes, cosas tan tremendas que es como que anteriormente se respetaba tanto lo que era la iglesia, lo que eran los curas, lo que eran los pastores, los evangélicos, había un respeto. Bueno, aunque también hubo un tiempo en que fue duro, ¿no? Cuando el evangelio Sí, fue sembrado, empezando. pero después vino un respeto, ¿cierto? Como que no, y aún los grupos de delincuencia, los grupos armados respetaban mucho al cura del pueblo, respetaban mucho al pastor del pueblo y todo esto, pero ahorita es como que no respetan a nadie, o sea, ni a la mamá, como dicen por ahí, pero sabemos que esto es Terrible. espiritual, ¿verdad? Esto es Ujú. espiritual, y que nosotros eh, tenemos que creer hasta la muerte y tenemos que entender lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y mientras estemos vivos, vivimos para Cristo, ¿sí? Y estar dispuestos, y es tremendo cuando el Señor también dice que quien niegue al Señor, pues será negado también por él. Y uno dice, bueno, estamos en tiempos donde aquí sí tenemos que demostrar lo que tanto hemos hablado, lo que tanto hemos predicado, pero es un tiempo también espectacular. O sea, yo creo que en tiempos de guerra el poder de Dios se manifiesta de una manera poderosa, así que pues yo creo, pastora, que para ir cerrando, animar a aquellos que están pasando pruebas, dificultades de fe, ¿no? Aquellos que su fe se está viendo como ahí, pasando por el trillo, pero animarlos porque estamos en un tiempo fuerte, peligroso, pero también glorioso. No sé, pastora, qué podamos decirle a esas personas. Escuché un predicador de la guerra de altares y resulta que la sangre es la que arma un altar. Sin sangre no hay un altar. ¿Queremos Ujú. ser un altar para Dios? La muerte más violenta, la muerte más valiosa es dejar mi ego por hacer lo que Dios quiere. Y qué sangre puede anular cualquier pacto que no sea la de Jesús. Esa sangre santa, pura, perfecta, derriba cualquier clase de altares que se levante. Tal vez, no sé, cada uno, hoy precisamente hablaba con mi esposo de eso, estaremos en las manos de Dios para dar nuestra vida por Él. Si a Él le place, nos va a dar las fuerzas en ese momento.
porque Él dice que no nos dará prueba más grande que la que podamos soportar. Entonces, tengamos confianza en Dios, no temamos, porque Él ha determinado quién será el mártir y el que está determinado por Él para hacerlo, lo será. Lo será, no temamos, solo mantengamos a diario nuestra relación viva con Él, real con Él, no lo tengamos como ese Dios ídolo, porque tristemente el evangélico ora a un Dios que a veces no se mueve, ora a un Dios que no lo escucha, ora a un ídolo. No, el Dios vivo y real es el que escucha nuestras oraciones, el que se mueve a favor de sus hijos y aún a veces, como lo vemos en Números, estando Israel pecando, Dios lo defendió y no lo dejó maldecir por Balaam. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo creemos que Dios nos ama? Porque a veces decimos, sí, Dios amó de tal manera al mundo y dio a su Hijo, pero ¿lo creemos? Eso es lo que hace que nosotros nos sintamos amados, nos sintamos defendidos, protegidos y sin temores, porque Él es más grande y Él ha derrotado todo, todo, y lo derrotará y nos dará las fuerzas para lo que Él nos pida. Él no nos va a pedir Así es. nada que no seamos capaces de darles. Entonces, ese es Así el es. desafío. Sí, señora. Y bueno, pastora, invitemos a todos los que van a ver este video para que se sigan conectando a este hermoso programa de Es Tiempo de Avivamiento, porque se vienen muchos temas, muchas enseñanzas que de seguro van a bendecir mucho nuestras vidas. Entonces, por favor, extiéndale la invitación a todos. Bueno, yo les invito a todos a que no se pierdan nuestro programa porque es algo que Dios nos ha entregado y van a encontrar muchas respuestas. Hay situaciones que, como lo hemos estado hablando, son situaciones que nos amarramos, nos enredamos y en nuestro programa usted va a encontrar de verdad las respuestas de Dios. Dios hizo una vida abundante y mi palabra preferida es plenitud. Mi esposo y yo trabajamos para que cada creyente viva a plenitud su vida y en Cristo. Así es. Bueno, así que a todos los que han estado allí muy pendientes, a todos los que han estado conectados, a todos los que se unen a ver este contenido, muchas gracias por estar allí siempre tan pendientes, no simplemente como un programa más, sino aquellos que están en esa búsqueda de contenido que edifique su vida y que pueden encontrarla allí en nuestras redes, tanto en Facebook, en YouTube, que quedan montados estos programas. Muchas gracias por escogernos también, por escoger a Conexión Radio. Nos encuentran como Conexión Radio 20, nos pueden escuchar también a través de www.conexionradio20.com o descargando nuestra aplicación. Esto Es Tiempo de Avivamiento, un programa que está a cargo del pastor Julio Simón López y la pastora María Cristina Zambrano, y pues invitándolos a que estén muy pendientes porque se vienen muchos temas muy especiales y muy interesantes. Así que, sin más, muchas gracias una vez más, que Dios los bendiga. Pastora, muchas gracias también por este tiempo. Muchas gracias a ti, saludes a todos los que nos van a ver y bienvenidos para cada programa.